Artículo 62. Incumbe al padre o a la madre que ha reconocido al hijo natural los gastos de su crianza y educación. Se incluirán en esta por lo menos la enseñanza primaria y el aprendizaje de una profesión u oficio. Si ambos padres le han reconocido, reglará el juez en caso necesario lo que cada uno de ellos, según sus facultades y circunstancias, deba contribuir para la crianza y educación del hijo. El inciso 2 del artículo 257 del Código es aplicable a los bienes de los hijos naturales. Son igualmente aplicables a los padres o hijos naturales las disposiciones de los artículos 258, 259 y 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, inclusive del Código. Artículo 63. Toca a la madre el cuidar personalmente de los hijos menores de 5 años, sin distinción de sexo, y de las hijas de toda edad. Sin embargo, no se le confiará el cuidado de los hijos de cualquier edad o sexo cuando, por la depravación de la madre, sea de tener que se perviertan. En este caso, o en el de hallarse inhabilitada por otra causa, podrá confiarse el cuidado personal de todos los hijos al padre que los haya reconocido en forma legal. Artículo 64. Toca al padre el cuidado personal de los hijos varones mayores de 5 años que haya reconocido conforme a la ley, salvo que por la depravación de aquel o por otras causas de inhabilidad prefiera el juez confiarlos a la madre. Artículo 65. Deróguense los títulos 16 y 17 del libro primero del Código Civil y el artículo 21 de la Ley 57 de 1887. 6. Hijos ilegítimos no reconocidos solemnemente. Artículo 66, derogado por el artículo 30, Ley 45 de 1936. Artículo 67, derogado por el artículo 30, Ley 45 de 1936. Artículo 68. Por parte del hijo ilegítimo, habrá derecho a que el supuesto padre sea citado personalmente ante el juez a declarar bajo juramento, si cree serlo, expresándose en la citación el objeto de ella. Artículo 69. Si el demandado no compareciere pudiendo y si hubiere repetido una vez la citación expresándose el objeto, se mirará como reconocida la paternidad. Artículo 70, derogado por el artículo 30, Ley 45 de 1936. Artículo 71, derogado por el artículo 30, Ley 45 de 1936. Artículo 72, derogado por el artículo 30, Ley 45 de 1936. Artículo 73. Si por cualesquiera medios fehacientes se probare rapto y hubiere sido posible la concepción mientras estuvo la robada en poder del raptor, será condenado éste a suministrar al hijo no solamente los alimentos necesarios para su precisa subsistencia, sino en cuanto fuere posible los que competan al rango social de la madre. El hecho de seducir a una menor haciéndola dejar la casa de la persona a cuyo cuidado está es rapto, aunque no se emplee la fuerza. La acción que por este artículo se concede expira en 10 años, contados desde la fecha en que pudo intentarse. Artículo 74, derogado por el artículo 30, Ley 45 de 1936. Artículo 75. Si la demanda negare ser suyo el hijo, será admitido el demandante a probarlo con testimonios fehacientes que establezcan el hecho del parto y la identidad del hijo. La partida o acta de nacimiento no servirá de prueba para establecer la maternidad. Artículo 76. Los alimentos suministrados por el padre o la madre correrán desde la primera demanda y no se podrán pedir los correspondientes al tiempo anterior, salvo que la demanda se dirija contra el padre y se interponga
durante el año subsiguiente al parto. En este caso, se concederán los alimentos correspondientes a todo ese año, incluyendo las expensas del parto reguladas si necesario fuere por el juez. Artículo 77. No será oído el padre ilegítimo que demande alimentos con este carácter, pero será oída la madre que pida alimentos al hijo ilegítimo, a menos que éste haya sido abandonado por ella en la infancia. Artículo 78. Los procedimientos judiciales a que diere lugar la demanda del hijo ilegítimo serán verbales y, si el juez lo estimare conveniente, secretos. En el caso del artículo 73 de esta ley, el procedimiento será por escrito en vía ordinaria. 7. Pruebas del estado civil. Artículo 79. Respecto de matrimonios católicos celebrados en cualquier tiempo y que deban surtir efectos civiles conforme a la presente ley y a la 57 de 1887, se tendrán como pruebas principales las de origen eclesiástico con arreglo a lo dispuesto en el artículo 22 de la misma ley 57. 8. Personas jurídicas. Artículo 80. La nación, los departamentos, los municipios, los establecimientos de beneficencia, los de instrucción pública y las corporaciones creadas o reconocidas por la ley son personas jurídicas. Artículo 81. En Colombia, los gobiernos extranjeros no tienen representación jurídica para adquirir bienes raíces. Segundo, de los bienes. Primero, bienes públicos. Segundo, propiedad literaria. Artículo 82. Pertenecen a los municipios los bienes mostrencos o vacantes que se hallen dentro de sus límites, salvo lo dispuesto en el artículo 129 de esta ley. Artículo 83. Incorpórase en el Código Civil la Ley 32 de 1886 sobre propiedad literaria y artística. Tercero, sucesión por causa de muerte, sucesión intestada. Artículo 84. Por testamento otorgado en la última enfermedad, no puede recibir herencia o legado alguno, ni aun como albacea fiduciario el eclesiástico que hubiere confesado al testador en la misma enfermedad o habitualmente en los 2 últimos años anteriores al testamento, ni la orden, convento o cofradía de que sea miembro del eclesiástico, ni sus deudos por consanguinidad o afinidad dentro del tercer grado. Tal incapacidad no comprende a la Iglesia parroquias del testador, ni recaerá sobre la porción de bienes que al dicho eclesiástico o sus deudos habrán correspondido en sucesión intestada. Quedan así reformados el artículo 1022 del Código Civil y el 27 de la Ley 57 de 1887. Artículo 85. Son llamados a la sucesión intestada los descendientes legítimos del difunto, sus legítimos ascendientes, sus colaterales legítimos, sus hijos naturales, sus padres naturales, sus hermanos naturales, el cónyuge superstite y, en último lugar, el municipio de la vecindad de finado. Queda así reformado el artículo 1040 y derogado el 1051 del Código Civil. Artículo 86. Derogado por el artículo 30, Ley 45 de 1936. Artículo 87. A falta de descendientes, ascendientes y hermanos legítimos de cónyuge sobreviviente y de hijos naturales, sucederán al difunto los otros colaterales legítimos según las reglas siguientes. Primera, el colateral o los colaterales del grado más próximo excluirán siempre a los otros. Segunda, los derechos de sucesión de los colaterales no se extienden más allá del 10º grado. Tercera, los colaterales de simple conjunción, esto es, los que solo son parientes del difunto por parte del padre o por parte de la madre, gozan de los mismos derechos que los colaterales de doble conjunción, esto es,
los que son parientes del difunto por parte del padre y por parte de madre. Artículo 88. Deróguense los artículos 1045 y 1049 del Código Civil y el 28 de la Ley 57 de 1887. Cuarto, obligaciones. Primero, promesa de celebrar contratos. Artículo 89. La promesa de celebrar un contrato no produce obligación alguna, salvo que concurran las circunstancias siguientes. Primera, que la promesa conste por escrito. Segunda, que el contrato a que la promesa se refiere no sea de aquellos que las leyes declaran ineficaces por no concurrir los requisitos que establece el artículo 1511 del Código Civil. Tercera, que la promesa contenga un plazo o condición que fije la época en que ha de celebrarse el contrato. Cuarta, que se determine de tal suerte el contrato que para perfeccionarlo solo falte la tradición de la cosa o las formalidades legales. Los términos de un contrato prometido solo se aplicarán a la materia sobre que se ha contratado. Queda derogado el artículo 1611 del Código Civil. Segundo, nulidades absolutas. Artículo 90. La nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ello, excepto el que ha ejecutado el acto o celebrado el contrato, sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalidaba. Puede asimismo pedirse su declaración por el Ministerio Público en interés de la moral o de la ley, cuando provenga de objeto o causa ilícita o de incapacidad absoluta para ejecutar un acto o celebrar un contrato. No puede sanearse por la ratificación de las partes ni por un lapso de tiempo menor de 30 años. En los demás casos es subsanable por ratificación hecha con las formalidades legales y por prescripción ordinaria. Queda en estos términos reformado el artículo 1742 del Código Civil. Tercero, pruebas de las obligaciones. Artículo 91. Deberán constar por escrito los actos o contratos que contienen la entrega o promesa de una cosa que valga más de 500 pesos. No será admisible la prueba de testigos en cuanto adicione o altere de modo alguno lo que se exprese en el acto contrato, ni sobre lo que se alegue haberse dicho antes o al tiempo o después de su otorgamiento, aun cuando en alguna de estas adiciones o modificaciones se trate de una cosa cuyo valor no alcance a la suma de 500 pesos. Para el cómputo de la referida suma de 500 pesos no se incluirá el valor de los frutos, intereses u otros accesorios de la especie o cantidad debida. Artículo 92. Al que demanda una cosa de más de 500 pesos de valor no se le admitirá la prueba de testigos, aunque limite a ese valor la demanda. Tampoco es admisible la prueba de testigos en las demandas de menos de 500 pesos cuando se declara que lo que se demanda es parte o resto de un crédito que debió ser consignado por escrito y no lo fue. Artículo 93. Exceptúanse de lo dispuesto en los artículos precedentes los casos en que haya un principio de prueba por escrito, es decir, un acto escrito del demandado o de su representante que haga verosímil el hecho litigioso. Así, un pagaré de más de 500 pesos en que se ha comprado una cosa que ha de entregarse al deudor no hará plena prueba de la deuda porque no certifica la entrega, pero es un principio de prueba para que por medio de testigos se supla esta circunstancia. Exceptúanse también los casos en que haya sido imposible obtener una prueba escrita y los demás expresamente exceptuados por ley. Artículo 94. Queda así adicionado el título 21, libro 4 del Código Civil. 4. Contratos aleatorios. Artículo 95. El juego y apuesta no producen acción ni excepción. El que gana no puede exigir pago. Si el que pierde paga, tiene en todo caso acción para repetir lo pagado. Queda en estos términos reformado el artículo 2283 del Código Civil.
5. Instrumentos públicos, registro. Artículo 96. La omisión por parte del notario de las advertencias prevenidas en el capítulo 39, título 42, libro 4 del Código Civil no anula el instrumento sobre el cual haya recaído la informalidad, pero el notario que la cometa incurre en responsabilidad legal. Artículo 97. El registro de autos de embargo y de demandas civiles se hará en la oficina u oficinas de registro del círculo a que pertenezca la finca embargada o sobre la cual versa la demanda. Artículo 98. Derógase el artículo 2609 del Código Civil. Artículo 99. Los documentos privados que conforme al artículo 1 de la Ley 34 de 5 de marzo de 1887 haya de registrarse serán presentados personalmente al registrador por los que suscriban y la diligencia que se extienda en el libro respectivo será firmada por los mismos y por el registrador. Queda en estos términos reformado el artículo 1 de la ley aquí citada. Artículo 100. En los juicios de sucesión por causa de muerte no se cobrará otro impuesto de registro que el que corresponda por la escritura de protocolización del proceso en la oficina del notario. 6. Censos. Artículo 101. Se constituye un censo cuando una persona contrae la obligación de pagar a otra un rédito anual, reconociendo el capital correspondiente y grabando una finca suya con la responsabilidad del crédito y del capital. Este rédito se llama censo o canon. La persona que lo debe, censatario, y su acreedor, censualista. Artículo 102. El censo puede constituirse por testamento, por donación, venta o de cualquier otro modo equivalente a estos. Artículo 103. No se podrá constituir censo sino sobre predios rústicos o urbanos y con inclusión del suelo. Artículo 104. El capital deberá siempre consistir o estimarse en dinero. Sin este requisito no habrá constitución de censo. Artículo 105. La razón entre el canon y el capital no podrá exceder de la cuota determinada por la ley. El máximo de esta cuota, mientras la ley no fijare otro, es un 5% al año. Artículo 106. La constitución de un censo deberá siempre constar por escritura pública registrada en la competente oficina de registro y sin este registro no valdrá como constitución de censo, pero el obligado a pagar la pensión lo estará en los términos del testamento o contrato y la obligación será personal. No podrá estipularse que el canon se pague en cierta cantidad de frutos. La infracción de esta regla viciará de nulidad la constitución del censo. Artículo 107. Todo censo aún estipulado con la calidad de perpetuo es redimible a voluntad del censatario. Artículo 108. No podrá el censatario obligarse a redimir el censo dentro de cierto tiempo. Toda estipulación de esta especie se tendrá por no escrita. Artículo 109. No vale en la constitución del censo el pacto de no enajenar la finca censida, ni otro alguno que imponga al censatario más cargas de las expresadas en esta ley. Toda estipulación en contrario se tendrá por no escrita. Artículo 110. Tendrá el censatario la obligación de pagar el canon de año en año, salvo que en acto constitutivo se fija otro periodo para los pagos. Artículo 111. La obligación de pagar el censo sigue siempre el dominio de la finca censida, aun respecto de los cánones devengados antes de la adquisición de la finca, salvo siempre el derecho del censualista para dirigirse contra el censatario constituido en mora, aun cuando deje de poseer la finca y salva. Además, la acción de saneamiento del nuevo poseedor de la finca contra quien hubiere lugar. Artículo 112. El censatario no es obligado al pago del capital ni de los cánones devengados antes de la adquisición de la finca censida, sino con esta misma finca, pero al pago de los cánones vencidos durante el
tiempo que ha estado en posesión de la finca es obligado con todos sus bienes. Artículo 113. Lo dispuesto en los dos artículos precedentes tendrá lugar aun cuando la finca hubiere perdido mucha parte de su valor o se hubiere hecho totalmente infructífera. Pero el censatario se descargará de toda obligación poniendo la finca en el estado en que se hallare a disposición del censualista y pagando los cánones vencidos según la regla del artículo anterior. Con todo, si por dolo o culpa grave del censatario pareciere o se hiciere infructífera la finca, será responsable de los perjuicios. Artículo 114. Aun cuando una finca censida se divida por sucesión hereditaria, el censo continuará gravando el todo de la finca y no podrá el mismo censo dividirse sin el consentimiento del censualista. También es necesario el consentimiento del censualista para reducir a una parte determinada de la finca censida el censo impuesto sobre toda la finca o para trasladar a otra finca el censo. La división, reducción o traslación del censo a que se contraen los anteriores párrafos se hará siempre por escritura pública registrada y faltando esta formalidad quedará subsistente el primitivo censo. Artículo 115. Para la división, reducción o traslación de un censo que no pertenece en propiedad absoluta al censualista o de que éste es solo usufructuario, se necesita además el consentimiento del censualista, la aprobación judicial. Artículo 116. Si en el caso del artículo anterior se tratara de dividir en partes un censo que grava sobre el todo de una finca dividida por sucesión hereditaria, tendráse en cuenta para hacer la división del censo el importe del capital del mismo censo y el valor dado por tasación pericial a las partes en que se haya dividido la finca hereditaria primitivamente censida. Ordenada la división del censo, dispondrá el juez que por los respectivos divisionarios de la finca hereditaria se proceda a otorgar y registrar las escrituras en que conste la parte del censo que cada divisionario ha de continuar reconociendo, y quedarán así constituidos tantos censos distintos e independientes y separadamente redimibles cuantas fueren las partes gravadas. A falta de las escrituras registradas que debe otorgar cada divisionario, subsistirá el censo primitivo y cada hijuela de los partícipes hereditarios será gravada con la responsabilidad de todo el censo. Si a la división del censo hubiere de resultar que a una hijuela toque menos de 400 pesos del primitivo capital, no podrá dividirse el censo y cada hijuela será responsable de todo aquello. Artículo 117. En el caso de reducción del censo a una parte determinada de la finca censida y en el de traslación del censo a otra finca, tratándose de un censo que no pertenece en propiedad absoluta al censualista o de que este es solo usufructuario, se procederá con las formalidades y bajo las condiciones prescritas en el artículo precedente. Será justo motivo para que el juez no apruebe u ordene la reducción o traslación del censo, la insuficiencia de la nueva finca o hijuela para soportar el gravamen y se tendrá por insuficiente la finca o hijuela cuando el total de los gravámenes que haya de soportar exceda de la mitad de su valor. Se contarán a los gravámenes los censos e hipotecas especiales con que estuviere ya gravada la finca. La traslación o reducción se hará con las formalidades arriba indicadas y a falta de ellas quedará subsistente el primitivo censo. Artículo 118. En la división, reducción o traslación de un censo que pertenezca a un municipio o a establecimientos públicos o a otra persona moral se observarán las mismas formalidades que se han expresado, sin perjuicio de las disposiciones que sobre el particular se dicten en leyes especiales. Artículo 119. La redención de un censo es el pago del capital que lo constituye. Artículo 120. Cuando el censualista es propietario absoluto del censo, deberá otorgar escritura pública de la redención y registrada dicha escritura quedará completamente extinguido el censo. Artículo 121. Cuando el censo no pertenece en propiedad absoluta al censualista, la redención se hará por la consignación del capital a la orden del juez
que en consecuencia lo declarará redimido. Registrada esta declaración en la competente oficina de registro, se extingue completamente el censo, pero en el caso a que este artículo se contrae, será obligado el censualista a constituir de nuevo el censo con el capital consignado. Artículo 122. El censatario que no debe cánones atrasados puede redimir el censo cuando quiera. Artículo 123. El censo no podrá redimirse por partes, salvo que el censualista convenga en la redención parcial. Artículo 124. El censo parece que la destrucción completa de la finca censida, entendiéndose por destrucción completa la que hace desaparecer totalmente su suelo. Reapareciendo el suelo, aunque solo en parte, revivirá todo el censo, pero nada se verá por pensiones del tiempo intermedio. El censatario, con todo, se descargará de la obligación de continuar reconociendo el censo en el caso del anterior inciso, poniendo la finca a disposición del censualista. Artículo 125. Las acciones personal y real del censualista prescriben en 30 años, así respecto de las pensiones devengadas en dichos 30 años como respecto del capital del censo, que queda completamente extinguido por la prescripción. Artículo 126. De todo censo que pertenezca a una persona natural o jurídica sin cargo de restitución o transmisión y sin otro gravamen alguno, podrá disponer el censualista entre vivos o por testamento, o lo transmitirá al intestado según las reglas generales. Artículo 127. En los casos de transmisión forzosa en que haya de sucederse perpetuamente o hasta un límite designado, el orden de sucesión será el establecido por el acto constitutivo del censo o de los usufructos sucesivos que se hayan convertido en censos conforme a las disposiciones legales pertinentes, y en lo que dicho acto constitutivo no hubiere previsto. Se observa la del orden regular de sucesión descrito en el siguiente artículo, el cual no se extiende a los censos correspondientes a los beneficiarios eclesiásticos denominados capellanías colativas. Artículo 128. Primero, el primer llamado sucederá su descendencia legítima de grado en grado, personal o representativamente, excluyendo en cada grado del varón a la hembra, y en cada sexo el de más edad al de menos edad. Segundo, llegando el caso de expirar la línea recta, falleciendo el censualista sin descendencia legítima que tenga derecho de sucederle, se subirá a su ascendiente más próximo de la misma línea de quien exista descendencia legítima y sucederá a esta de grado en grado personal representativamente, excluyendo en cada grado el varón a la hembra y en cada sexo el de más edad al de menos. Tercero, extinguida toda descendencia legítima del primer llamado, sucederá al segundo y su descendencia legítima en los últimos términos. Cuarto, agotada la descendencia legítima de todos los llamados expresamente por el acto constitutivo, ninguna persona o línea se entenderá llamada a suceder en virtud de una situación tácita o presunta de clase alguna, y el censo se considerará vacante. Artículo 129. Los censos vacantes que tuvieran algún gravamen a favor de un objeto pío de educación o de beneficencia se adjuntarán íntegramente a la fundación o establecimiento pío de educación o de beneficencia que pertenezca al gravamen. La fundación o establecimiento gozará del censo con las cargas a que estuviere afecto. Toca al respectivo juez de circuito hacer la adjudicación, que deberá registrarse en la competente oficina. Artículo 130. Los censos vacantes no comprendidos en la disposición del precedente artículo pertenecen al municipio en que estuvieran situadas las fincas censidas. Artículo 131. En los casos en que suceda por líneas y con derecho de representación toda persona llamada o excluida del orden de sucesión por el acto constitutivo, se presumirá serlo con toda su descendencia para siempre, y no se podrá oponer a esta presunción sino disposiciones expresas del acto constitutivo en la parte que fueren incompatibles con ella. Artículo 132. Concurriendo con otros hijos legítimos, los legitimados por matrimonio, se contará la edad del legitimado desde el día de la legitimación. Concurriendo los legitimados, se contará la edad de cada legitimado desde un día de su nacimiento. Artículo 133.
No se entenderán llamados los hijos naturales sino cuando expresamente lo sean en el acto constitutivo, y en tal caso no entrarán a suceder sino los naturales reconocidos con las formalidades legales. Los otros hijos legítimos no gozarán de este derecho en ningún caso, pero podrán ser llamados directa y nominalmente como personas extrañas. Artículo 134. Cuando nacieren de un mismo parto dos o más hijos llamados a suceder sin que pueda saberse la prioridad del nacimiento, se dividirá entre ellos el censo por partes iguales, y en cada una de ellas se sucederá el tronco en conformidad con el acto constitutivo. Se dividirá de la misma manera el gravamen a que el censo estuviere afecto. Artículo 135. Cuando por orden de sucesión hubieren de caber a una misma persona dos censos y uno de ellos, según su constitución, fuera incompatible con el otro, la persona en quien ambos recaigan, cualesquiera palabras en que esté concebida la cláusula de incompatibilidad, tendrá la facultad de elegir el que quiera y se entenderá excluida para siempre del otro, personal y representativamente, y en este otro se sucederá según el respectivo acto constitutivo como si dicha persona no hubiese existido jamás.